cuando una persona se siente triste por algo que hizo, hay que evaluar si la tristeza es porque piensa que Dios se desagrada, que piensa que Dios se pone de espalda, o porque el hombre se incomoda, o porque deja de lograr algo. Hay un hombre, como ejemplo, que en una oportunidad puede cometer un adulterio. La persona comete el adulterio. Cuando esa persona se arrepiente, primero se siente mal con Dios. Porque para los cristianos, el que comete un pecado, una falta, al primero que deshonra es a Dios. Y luego al hombre, o en este caso a la pareja. Pero cuando hay una tristeza de Dios, es un arrepentimiento, es un dolor interno por quedar mal a Él. Pero cuando es la tristeza del mundo, es aquella, ¿ahora qué me va a pasar? ¿Se me irá otra de la casa? No es como traer un arrepentimiento, o sea, es una tristeza por las consecuencias seculares que va a traer la falla, el mal. Cuando el arrepentimiento es genuino, hay deseo de no cometer el pecado. Hay deseo de decir, perdóname Señor, te he quedado mal contra ti, pequé. No hay un deseo de querer decir, Señor, no me importan las consecuencias. Yo lo que sé, que a partir de esta hora voy a ser diferente. Y esos son los pecados que Dios perdona. Hay una diferencia entre lo que es contrición y lo que es atricción. Y la voy a leer textual. Voy a ser más teórico en esta oportunidad porque me interesa que comprendamos el concepto. La contrición es íntegro al arrepentimiento genuino. Incluye el remordimiento profundo de haber ofendido al Señor y un corazón contrito y quebrantado. La contrición no intenta justificar el pecado y lo confiesa con vergüenza, justificando al Señor en sus juicios. La atricción es diferente. El arrepentimiento es falso, es espurio, es remordimiento por tener que enfrentar consecuencias adversas, por cosechar lo que no ha sembrado. O sea, la contrición es como una especie de dolor interno por las consecuencias que trajo de ofender a Dios, por el haber quedado mal. La atricción no, la atricción es sentirse mal por lo que voy a dejar de percibir luego que me descubrieron. La atricción es el mal sentimiento, pero por lo que Dios, por lo que el hombre va a dejar de hacer conmigo. O sea, me van a descubrir, voy a ir a un hospital, voy a ir a la cárcel, me va a dejar la pareja. Es el mal sentimiento que causa. Por eso es que no solamente vemos a una persona que cuando sufre, no sabemos si es por contrición o por atricción. Pero sí sabemos que en el caso de David se sentía muy dolido cada vez que pecaba, pero porque sabía que Dios se estaba entristeciendo. Entonces, los salmos que escribía David, sobre todo los que hablaba de pecado, sabían que era porque él había cometido una falta y era que él le había quedado mal a Dios, no al hombre. Sabía inclusive que cuando estaba viviendo los momentos difíciles, David sabía inclusive la consecuencia de esos pecados y no se sentía mal. Y me llama la atención que cuando David pierde el reinado de su hijo, de parte de su hijo, él es exiliado y salen con un grupo de decanes, grupo de militares que se fueron con él y pasó por un pueblo y como sabía que David había sido depuesto, ellos agarraron y le lanzaron piedra. Pero David en el fondo sabía que esa era la consecuencia del mal que había hecho. Ellos salían a hacerle frente para evitar que las piedras golpearan, pegaran en David. Y David le decía, déjenlo. Dios sabe lo que está permitiendo. Dios sabe lo que está haciendo. O sea que hasta las consecuencias del pecado, David,
realmente no se sentía mal, porque sabía que era lo que se merecía, producto del mal que había hecho. Y cuando esto estamos hablando del pecado más conocido de David, que fue el haber sido adúltero. Para David era poderoso, y por eso hay una palabra que me llamó mucho la atención y la traigo en el Salmo 51:4. Dice: contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Él no le importaba, a él no le importaba si el hombre se sentía mal por el pecado, pero a él sí le importaba lo que Dios pudiera sentir, lo que Dios pudiera ver de él. Por eso él decía: contra ti y solo contra ti. Mire que cuando pecó, David no pecó solamente contra Dios, pecó con el hombre. Porque él se acostó con la esposa de Urías Geteo. O sea que él no pecó solamente con él, pero para él era el pecado con él. La importancia que tenía Dios para David era muy alta. Por eso, muy por el contrario, Esaú, que era el que le correspondía la progenitura y que la cambió por un plato de lentejas, ni siquiera al final de darse cuenta, él lo hizo de verdad como un arrepentimiento genuino. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 17, dice: ya ustedes saben que después, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse, aun cuando con lágrimas buscó la bendición. O sea que encontramos a un Esaú que también lloró, pero las lágrimas de Esaú era por haber dejado de percibir la bendición, no por haber quedado mal ante Dios. David no. David que hizo no hizo lo propio, hizo lo indebido. Para él era el pecado que había cometido con Dios. Y para él dice: contra ti, solo contra ti. Pero Esaú no. Esaú era muy contrario. En el momento en que él se preocupó más por el hambre, por comer, que por agradar a Dios, al darse cuenta en qué cayó, él llora, él gime, él pide, él se contricta, pero no era genuina ese llanto. No era para él, no era para Dios. El libro de Salmo, capítulo 51, versículo 1, habla de otro aspecto de lo que es una persona arrepentida. Porque una persona arrepentida pide misericordia, pero le pide misericordia a Dios. Dice: Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Está dando a demostrar que es una persona muy normal, muy carnal, pero cae en pecado. Pero al hacerlo, no le importa gemir, pedir, humillarse y pedir que Dios tenga misericordia de él. David no sabía siquiera si iba a recuperar su reinado. Pero son 2 años que pasó en el exilio, o sea, fuera de su reino. Para él no era importante si regresaba, si iba a vivir mal. Para él era importante si Dios le perdonaba. Para él era importante si Dios iba a tener misericordia de él. Por eso es que es importante que algo hoy nos llevemos, y es que ante cualquier situación, ante cualquier maldad, ante cualquier pecado, cualquier situación, lo primero que nosotros tenemos que pedir a Dios es misericordia. No preocuparnos tanto por si fuimos, si vamos a obtener o no vamos a obtener lo que perdimos. Es más importante realmente que sea Él el que se apiade de nosotros. El libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10, obviamente luego de esto, no solamente David, toda su descendencia va a vivir en una especie de reinado a consecuencia del corazón de David.
Dice Zacarías 12:10, sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de buena voluntad y de oración, y volverán los ojos a mí y llorarán por el hombre a quien traspasaron, como se llora y se guarda luto por el hijo primero y único. En otra palabra, Dios vio con muy buenos ojos ese acto de humildad, de contrición de David, que aun y cuando para nosotros es un pecado abominable, para Dios lo importaba era que se había arrepentido, que el arrepentimiento era genuino, que venía del corazón, que no le importaba realmente lo que dijera el hombre, que no le importaba lo que había pasado, lo que le importaba era si Dios lo perdonaba, porque si nosotros conseguimos el perdón de Dios, nuestra vida será totalmente diferente y ese pecado habrá hecho que nuestra vida salga adelante, que tengamos otra vida, que mejoremos. Muchas veces pensamos que el problema es el pecado que estamos cometiendo. El problema es que ese pecado se prolongue. El problema es no detectarlo. Y hay gente que inclusive se siente indigna y dice, yo no quiero seguir cerca de Dios. ¿Por qué? Porque no puedo hacer con este pecado. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que hacernos a la voluntad de decir, ayúdenme. Pastor, ayúdame. Hermano, ayúdame. Es buscar a la gente con la que nosotros podemos conducir. No irte con otro pecador a pedirle ayuda. No vamos a agarrar y a decirle a un padre, a un hombre que se ha divorciado, a decirle ahí qué hacer. No, muy por el contrario. Si algo agrada a Dios, es una persona que está buscando permanentemente de salir del lugar donde se encuentra. Está buscando una vida diferente. Y por eso es que hay gente que está permanentemente estancada, buscando, argumentando razones en que todo el que lo rodea es el culpable, todo el mundo no sirve, el único que sirve es uno. No sabe que realmente el problema está en uno. Está como aquel viejo adagio de un señor que tomó leche y la leche se le quedó en los bigotes. Y decía al cabo de un rato, huele mal. Y metía, mire, ¿qué está pasando? Aquí huele mal. Huele mal, aquí hay un problema. Y resulta que, y aquí también huele mal. Y donde metía la nariz, ahí huele mal. No sabía que lo que tenía era el bigote hediondo. Es esa persona que nunca va a ver nada bueno. Porque siempre para él todo el mundo es el culpable, no lo que uno hace. Yo veo con preocupación cómo personas dan argumentos y los menos que se miran es internamente. No quieren, no hay forma, no lo van a hacer, el orgullo no lo va a permitir. El orgullo no va a permitir que una persona se vea en su falla. Y no saben que se están estancando. No saben que pasarán los días, pasarán los meses, pasarán los años y realmente estarán en el mismo lugar. Y aún transcurrido años darán una explicación perfecta de por qué están ahí. Porque nunca lograron verse en donde cayeron. Porque nunca se arrepintieron. Nunca lograron un arrepentimiento. Y siempre lo excusan y lo argumentan con cualquier cosa. Siempre y cuando ese pecado permanezca en el lugar. Le voy a decir, eso es un espíritu. Es un espíritu terrible. Cuando una persona, usted vea que crece, escúchelo hablar. Sí, yo tengo esta falla, yo calvo, yo tengo este problema. Y lo que queda es, de parte de la persona, es luchar. No sabemos que cuando cometemos pecados y no lo aceptamos y no nos arrepentamos, nos vamos a hundir cada día más. Y mientras la gente va hacia adelante, estas personas irán en retroceso. No crecerán. Veremos la diferencia. Uno conoce a la persona por su hablar, por los temas, pero por sobre todo, que es fácil decir en qué caen y cómo se levantan.
Amén. Dice el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Si algo quiere Dios con lo que permite, es que nos arrepintamos. Parece mentira, parece que es un principio natural de la naturaleza del ser humano y probablemente una forma de cómo hacer Dios que sus hijos se convergen hacia un camino. Pero todos los pueblos que viven en dificultad, todos los pueblos que pasaron por guerra, pasaron por situaciones difíciles, fueron estremecidos, hubo inclusive cualquier cantidad de bajas, de dificultad, hoy son países totalmente potencia, son países que tienen otro nivel. Parece mentira, pero los países que no han vivido en guerra no han crecido tanto como aquellos que sí. Y eso tiene una intención, que es que la dificultad, el problema, la tribulación es lo que hace que la persona redimensione. Por ejemplo, Japón. Japón era un país normal, ¿sí? Tenía un nivel de tecnología un tanto avanzado, pero no como las potencias de esos tiempos. Cuando cayó sobre esa geografía la bomba de Hiroshima y Nagasaki, esa gente quedó en escombros. Pero probablemente sobre esos escombros encontraron cualquier cantidad de gente arrepentida. Gente que reconocía dónde había caído. Porque si algo tenía el japonés en esos tiempos es que era sumamente altivo. Era gente que pensaba que veía el mundo de los hombros para abajo. Gente que no se veía en su falla. Así hay sociedades enteras, así hay familias completas que marcaron una diferencia con el resto de la familia y se veían muy encima. Dios los hizo humillarse, cayeron en una situación, en una crisis, en una tribulación y hoy son grandes familias. ¿Pero por qué? Porque ese es un mecanismo que utiliza Dios para lograr que sus hijos verdaderamente logren arrepentirse y luego reencauzarse. El primer libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 a 10 dice: porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y en quien nos libra de la ira venidera. En esta carta que hace Pablo a los tesalónicos, dicen que luego que habían caído en dificultades, ellos lograron arrepentirse y luego volverse al Señor. Porque ¿qué queda luego de un arrepentimiento? Una persona, primero, con unos altos niveles de humildad. Segundo, una persona comprensiva, que así como cayó ella, puede pensar que otros también pueden caer y lo que debe hacer es ayudarlo. Y luego un deseo de seguir a Cristo y servirle. Servirle a Él. Yo creo que todos los que hemos vivido en problemas y en dificultades, nos hemos dado cuenta que nos faltaba. Era conocer al Dios vivo. Yo vengo de una situación muy crítica. Yo no conocía a este Cristo. Yo a los 41 años conocí a Cristo. Pero ¿cómo tuve antes de conocerlo? En los peores momentos de mi vida. Y los peores momentos de mi vida, los que he vivido en ese tiempo, que inclusive estuvo cerca del suicidio, de todos los problemas que tenían se reunieron. O sea, probablemente tuve problemas puntuales en áreas separadas, pero en esos tiempos se unieron todos los problemas en todas las áreas de mi vida, porque Dios tenía que buscar la manera de que yo me arrepintiera, de que yo comenzara una nueva vida y ahora con Él.
Y resulta que cuando ya estaba próximo al suicidio, ahí fue donde yo conocí a Cristo. Pero lo importante es que me di cuenta de cualquier cantidad de delitos, de pecados, de fallas que había cometido. Era de los que no me importaba el mundo, era de las personas que me atropellaba a la gente, era de los que cometía cualquier cantidad de errores y iba y me justificaba hasta que llegó ese momento donde pensé que el mundo se había puesto totalmente de mi espalda. No conocí a ese Cristo vivo. Pero a partir de ese momento, del próximo el suicidio, y luego todas las dificultades que viví, fue que conocí a ese Señor y que le he seguido y le he servido por el cambio que ha hecho en mi corazón. Por eso es que lo decimos abiertamente, que nadie se jacte en pensar que es más puro que otro, que es más digno. Nadie. Me llama la atención en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, cuando habla de los pecados. Los pecados habla de envidia, habla de borrachera, habla de homicidio, habla de adulteración. O sea, no le importa, no los tiene priorizados, no los tiene jerarquizados. O sea, para Dios pecado es pecado. Pecado del corazón, pecado de orgullo, pecado de cualquier tipo de altivez, de arrogancia, pecado de homicidio, pecado de borrachera, pecado de maledicencia, de ira. Para Dios, el pecador es pecador. Pero solo aquellos que logran salir de ese lugar son los que verán la gloria de Dios.